La verdad que lo que quiero hoy es compartirles una reflexión sobre lo que es la excelencia. ¿Se han puesto ustedes a pensar, a examinar qué cosa es ir a la excelencia? Es un camino de perfección. A través del conocimiento, de la experiencia, del estudio y de las cosas que nos van sucediendo, vamos hacia una meta y es la perfección a la cual Dios nos ha llamado. Y la razón que Dios quiere llevarnos hacia la excelencia y que yo quiero esta noche que reflexionemos, es porque generalmente nosotros pasamos por un mundo religioso pagano. Pasamos por un mundo que era religión y costumbrismos y cosas de esas, pero que muchas veces ni siquiera examinamos el por qué se hacían las cosas o el origen de las cosas que hacíamos. Y hay muchas cosas que nosotros hacíamos sin saber su procedencia o el final de las mismas. Y cuando hacíamos estas cosas, pues, aunque lo hacíamos en ignorancia, había dentro de nosotros un sentido de amor y un sentido de servir a Dios o de beneficiarnos, aunque estuviéramos en ignorancia. Pero cuando conocemos este pacto, el plan de Dios es trasladarnos de un mundo de ignorancia a un mundo de sabiduría, de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y en ese proceso es que vamos día tras día, llegando a esa excelencia a la cual Dios nos ha llamado. Y hoy vamos descubriendo muchas cosas que no son del pacto establecido de Dios por gracia y que de seguro pues no van con el creyente que ha recibido la revelación. Porque si usted hace un análisis ahorita mismo, ¿cuántas cosas usted ha dejado de practicar, de hacer? Una vez que empezó a conocer este pacto, si compara el tiempo que tienes hoy con el tiempo que estabas en un sistema religioso y hace un análisis de cuántas cosas ha usted dejado, pues la verdad que algunos han dejado muchas cosas y se dan cuenta que no iban en el pacto, que no están en la palabra, que se hacían por religión, pero que no tenían razón de ser. Esto que quiero comentarles y que quiero esta noche que compartamos, no tiene que ver ni con fanatismo religioso, ni tiene que ver con legalismo, porque si hay algo que nosotros no somos es ni legalistas ni fanáticos, somos radicalistas, que es muy diferente. Entonces lo que queremos es ubicarnos en el lugar que Dios nos ha colocado, ponernos en la posición que Dios ha determinado para nuestras vidas y asumir esa responsabilidad, asumir ese compromiso, vivir esa palabra, ese conocimiento, vivir esa verdad que es el lugar en que Dios nos ha colocado. Cuando entendemos todo esto, entonces estamos creando un ambiente según la fe que profesamos y el Dios que adoramos. Hay un verso de la palabra que está en Efesios capítulo 4, el verso 1, que dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y note una cosa interesante en la autoridad apostólica, que no es una imposición, la autoridad apostólica no es una imposición bajo amenaza al creyente,
sino que es un amor profundo como de padre a hijo, que eso es el ministerio apostólico. Y se le ruega al creyente que despierte a la realidad a la cual Dios le ha llamado y que comience a caminar con dignidad. Es decir, de acuerdo a la vocación a la cual Dios le ha llamado. Dios nos llamó a ser santos. Pues de acuerdo a esa vocación, hay que caminar. Es el consejo paulino que dice, le ruego que caminen con dignidad, cada día asumiendo más el compromiso de vivir esa vocación con la cual hemos sido llamados. Nuestro caminar en el Señor, entonces, es un camino de aprendizaje. Y en ese aprendizaje, nosotros vamos sufriendo cambios. Y cambios de formas. Y vamos adquiriendo cosas nuevas de parte de Dios que nos van llevando hacia una vida de paz, de relación con Dios, de comunión con Dios. Y por supuesto, una vida de mayor tranquilidad, de mayor regocijo y de excelencia. Entonces no debe hacérsenos extraño que en esta vida nueva del pacto de gracia lleguemos a ver que tenemos choques con la vida que estábamos acostumbrados a vivir. Porque el plan de Dios es que lleguemos a vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. Y es una declaración bíblica que nos muestra el camino y el final del camino de la obediencia, de la sumisión a la palabra. Si miramos históricamente, ustedes notarán que Abraham era un pagano. Abraham se levantó en Caldea, una ciudad llamada Ur. Él vivía allí con su familia y allí se estableció y creció e hizo una familia en Caldea. Pero había algo dentro del corazón de Abraham que hacía que en medio de su ignorancia y en medio de su paganismo en el cual vivía, él pensara en un Dios que estaba más allá de la idolatría y del paganismo religioso que había en Caldea. Así que Dios llama a Abraham. Y la vida de Abraham fue cambiando a medida que él iba peregrinando en el camino del Señor. Su vida iba teniendo una relación mucho más profunda cada día con Dios. Iba aprendiendo, iba creciendo, iba seleccionando su estilo de vida e iba hacia la excelencia. Ciertamente cometió errores, pero iba camino hacia la perfección. Fueron errores que le costaron dolores de cabeza duros, difíciles, tanto en la familia, como en el hogar, como con los vecinos con quien estaba. En fin, pero no abandonó el camino de la perfección. Siempre prosiguió hacia esa perfección. Igualmente la vida de Moisés. Moisés se levantó en Egipto, una de las potencias más eminentes de aquel tiempo, que venía siendo gobernada por los dioses ángeles caídos, los faraones. Y Moisés se levantó en ese país, en el mismo palacio. Quiere decir que allí estaba en medio de la adoración a los dioses paganos, en medio de los sacrificios, en medio de los tipos de festejos y de alimentos y todo lo que se celebraba en Egipto, especialmente en el reino, en el palacio de los faraones, de los dioses de Egipto.
Y Egipto era un país politeísta, tenía muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Y Moisés se levantó en ese país. Aunque él tenía un vago conocimiento que le había transmitido la mamá de un Dios soberano y de un pueblo elegido. Pero de todas maneras lo que predominaba en la vida de Moisés era la vida egipcia. Las circunstancias lo llevaron a que esas inquietudes desearan libertad, y es lo que a la postre lo llevó a tener que perder su país y ser exiliado al desierto. En el desierto sí que no había nada, porque no fue mandado a ninguna ciudad, fue mandado al desierto. Pero fue en el desierto que tuvo un cambio. Un cambio en su aspecto moral, en su aspecto social, en todos los términos de la vida. Fue un cambio que duró 40 años de proceso, sin tener relación con el paganismo, ni con la sociedad aquella. 40 años suficientes como para olvidarse de todas las festividades y las buenas cosas que disfrutaba en Egipto. Fueron 40 años, pero al final de los 40 años, él tiene un encuentro con el Señor, con Adonai. Y la vida de Moisés cambió radicalmente, hasta el punto que Moisés llegó a tener que circuncidarse. Por causa del llamado que Dios le había hecho. O sea, la vida en el Señor tiene cambios. Un creyente no puede decir que le sirve a Dios y que no ha experimentado cambios en su vida por causa de la palabra, por causa del conocimiento, por causa del llamado, por causa del deseo de ir hacia la excelencia a la cual Dios le ha llamado. Igualmente es la vida de Saulo. Es muy diferente. Que Saulo era muy religioso, amador de Dios, aunque en ignorancia, pero amaba a Dios. Y lo amó a Dios al punto del fanatismo. Totalmente. Porque era un judío de los adelantados. Y en su grande equivocación, él desconocía, él tenía un saber de Dios, pero no conocía a Dios. Sabía mucho de las Escrituras, pero no conocía al Dios de las Escrituras. Y la historia nos refiere que Saulo fue escogido por el Señor y llamado, y cuando Dios le hace el llamado, lo confronta con una realidad en la que comenzó a tener cambios en su vida. Él no fue rebelde al llamado de Dios porque vio que Dios estaba por encima de lo que él sabía, de lo que él imaginaba que era Dios. Es así que su principio comienza diciendo a Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, estuvo a su disposición. No fue un hombre que cuestionara el plan de Dios. No. Por el contrario, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quisiera que él así hiciera, sin saber lo que Dios le iba a pedir, por supuesto. El apóstol Pablo comienza su ministerio obedeciendo el llamado de Dios a predicar esa experiencia, ese encuentro con Dios. Y se forma lo que es la iglesia. Se formó una iglesia que estaba compuesta porque antes de la conversión y la predicación de Saulo,
estaba la iglesia tradicional, que era la iglesia judía, la iglesia que formaron los discípulos de Yahshua, una iglesia judía, una iglesia basada en la ley, hacedores de la ley, cumplidores de la ley, observadores de la ley, en fin, de la ley de Moisés, y todos sus ceremoniales y todos sus ritos lo hacían. Cuando Pablo viene, entonces se establece la iglesia bajo el concepto del evangelio verdadero y puro revelado. Y en esta iglesia entonces comienza una congregación donde estaba compuesta por judíos, por griegos, por romanos y por otras nacionalidades y credos religiosos que vinieron a formar parte de la enseñanza y la predicación que tenía el apóstol Pablo. Así que toda esa gente venía con sus costumbres, con sus prácticas, con sus ideas, con sus pensamientos, de acuerdo a su nacionalidad y de acuerdo a la religión que ellos vivían. Por ejemplo, los judíos vinieron a la conversión de la iglesia con Saulo, pero ellos traían la ley en su cabeza. Por eso discutían con Pablo, que el evangelio tenía que aceptar la ley. Pero también vinieron los griegos. Los griegos eran filósofos y sobre todo muy paganos, muy religiosos, muy adoradores de ídolos, y especialmente el panteón de los dioses, del Olimpo. Entonces ellos tenían su sistema de adoración. Su sistema de oración era libertino. Ellos tenían sus templos, y en los templos tenían sus dioses, y a la vez esos dioses tenían las sacerdotisas. Y las sacerdotisas tenían un sistema de vida que era ser las prostitutas de los sacerdotes y del pueblo, porque usaban el sistema religioso sacerdotal griego para dinero. Y así muchos de ellos se convirtieron a la iglesia donde predicaba el apóstol Pablo. Les traían sus ideas. Y también se convirtieron muchos romanos. Y los romanos pues tenían su sentimiento de dominio, de gobierno mundial y adoradores de diferentes dioses, de Apolo, de Artemisa, de Astarte y de otros dioses a los cuales ellos adoraban más. Ellos se consideraban los césares, los dioses de aquel tiempo. Así que había un gran conflicto en la iglesia que se levantó por causa de las diferentes nacionalidades, las religiones y los credos que la gente tenía cuando vinieron a la iglesia donde predicaba el apóstol Pablo. Toda esta gente venía de religiones paganas o erradas, pero el apóstol Pablo mostró un camino, y era el camino de la excelencia. Y en el camino hacia la excelencia tenían que ir dejando todas estas cosas, abandonarlas. Él encierra eso en diciendo: haced morir en vosotros los terrenal, haced morir el yo, el ego, dejar de ser almáticos, empezar a depender total y enteramente de Dios, vivir no de la interpretación, sino de la revelación, vivir no de la intuición, sino de la guianza del Espíritu. En fin, todo esto estaba llevando al pueblo a una excelencia espiritual, que es el mensaje central de la gracia. Él dice en una ocasión, allá en Colosenses capítulo 1, el verso 9, y él dice: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiéndole a Adonai que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento que el Espíritu otorga, para que vivan vidas dignas del Señor, agradándole totalmente, llevando fruto en toda buena obra y multiplicándolo en pleno conocimiento de Adonai. O sea, aquí no entraba ni la filosofía griega, ni la ortodoxia judía, ni ninguna cosa de esas. Era el conocimiento
del Espíritu revelado en el Evangelio. Entonces, lo que nos ayuda a vivir una vida digna, de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado, a pesar de haber pasado por donde pasamos, de haber venido de donde vinimos, con tanto engaño y con tanta carga encima, lo que nos ayuda a vivir esa vida digna y ir hacia la perfección es el conocimiento de Dios. Por eso es necesario que nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento sea abierto al conocimiento de Dios para saber qué es lo que Dios quiere y comenzar la gracia con aquel principio paulino. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Empezar a acomodarse al propósito de Dios. Ya la regla estaba dada. Por supuesto que el apóstol Pablo lo explica con una claridad y pone la meta a la cual hay que llegar. Y dice allá en Efesios 5, Yahshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, un pueblo de pureza, a fin de presentársela a sí mismo. Esto no era una iglesia para presentársela al mundo como la iglesia grande o mega iglesia, no, sino una iglesia para presentársela al mismo Yahshua. Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esa era la regla, esa es la meta a la cual fue llamado el creyente, y a esa perfección, a esa excelencia es que la palabra nos llama a poner los ojos para llegar a ese nivel, entendiendo de dónde hemos salido y que vamos en un proceso. Entonces, esto deja de decir que el pagano debe dejar de ser pagano y adorar al Dios único y verdadero, Adonai, Yahvé. El pagano se consideraba por ser una persona muy religiosa, pero que estaba equivocada, porque adoraba ídolos, dioses diferentes. Celebraba la fiesta de esos dioses paganos. Y algunos hasta sacrificaban sus hijos a esos dioses. Por eso así vinieron los romanos a la fe, adoradores de ídolos, adoradores de imagen, adoradores de virgen, adoradores de santos. Eso es lo que es la religión católica, la religión romana. Gente pagana, adoradores de ídolos. Y hay una declaración de la palabra que haciendo esto dice Dios, son adoradores de dioses que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, boca tienen pero no hablan, pies tienen pero no caminan. O sea, dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los adoran. Eso es paganismo. Porque el primer mandamiento que Dios les dio a Israel fue, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo contrario a esa declaración de Dios es paganismo. Por lo tanto, cualquiera que hubiera sido adorador de cualquier tipo de ídolo debía comenzar a abandonar ese paganismo religioso, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo. Dios está llamando a que sus hijos hagan eso. ¿Por qué paganos? Porque esos credos y esos ritos vinieron, esos ritos religiosos, de prender velas, de los cuales viene la idea de las crucecitas en Navidad, y muchas cosas más,
Esos ritos ceremoniales paganos de comidas en adoración a los dioses, festejos en adoración a los dioses, días de guardar en celebración a los dioses, vinieron primeramente de los sumerios, que los sumerios son la ciudad o el pueblo en el cual se establecieron los dioses de segunda, los ángeles caídos, se establecieron en Sumeria y exigieron adoración tanto a sus vírgenes como a sus propios dioses. Ellos mismos se hicieron adorar, hicieron sacrificar cosas para ellos, o sea, los ángeles caídos. Y eso fue trascendiendo y culminó a Babilonia. Babilonia, que es lugar de confusión religiosa. Y allí se adoraban igualmente dioses y vírgenes y santos y todo eso. Y luego trasciende a Egipto, que es la adoración a los muertos. Y Grecia, que es el panteón del Olimpo. Ahora, lo curioso de esto es que no es que sean muchos dioses, sino que en cada país o en cada cultura y en cada religión se le ponía un nombre al mismo dios o a la misma diosa. Por eso el pagano se hizo igualmente un observador de sus fiestas y de sus ritos paganos. Por lo menos estaban los adoradores desde allá, de Sumeria, Isis, por Babilonia, Astarte, Semiramis, y trascendiendo a través del tiempo, que es la misma diosa sin cambiarle ningún nombre, que es la mujer con el niño, que es la Virgen María. Es la misma. O sea, un adorador de la Virgen María es un adorador de, si estuviera en Babilonia, pues de Astarte, si estuviera ya este sería Semiramis, si estuviera en Sumeria, pues sería Isis. Pero como estamos en el país del sur, entonces se le llama, de acuerdo a la tradición católica, la Virgen María. Eso es paganismo. Y muchos pasamos por ahí. O sea que lo que se espera es que el creyente no diga, caramba, yo tengo una imagencita así de la Virgen que fue que me la regalaron no sé quién, pero es tan bonita, yo no la voy a romper, la voy a guardar y la meto en el baúl. Yo no la adoro más allá, pero la tengo. ¿Ve? Lamentablemente hay creyentes que han hecho eso. Y eso se llama paganismo, paganismo religioso. Por eso digo yo, hermanos amados, la gracia es un don tan glorioso, tan misericordioso, que es invaluable, que a pesar a veces de nuestra necedad, de nuestra ignorancia y de nuestro paganismo, Dios no ha dejado de amarnos. Pero en su misericordia nos está llevando hacia un conocimiento de luz para que vayamos hacia la excelencia, librándonos del paganismo religioso. Por ejemplo, se observaba mucho y se celebró por fiesta principal el nacimiento de Horus. Tiene muchos nombres, el dios Horus. Después en Babilonia es el dios Tamuz, que es el mismo. Y el nacimiento del dios Tamuz, según el paganismo babilónico, que nació el 25 de diciembre. Y el pueblo católico, para ganarse a los babilonios, aceptaron sencillamente las festividades y todo eso, y le cambiaron el nombre poniéndole el nombre del niño Jesús. 25 de diciembre. Jesús no nació en ningún 25 de diciembre. Yahshua no nació en ningún 25 de diciembre. Jamás. Jamás. Ni nadie sabe la fecha.
Se supone por ahí que fuera en abril que hubiera nacido, pero nadie sabe la fecha. Pero el paganismo sí sabe la fecha del nacimiento de Horus, Tamuz, que es el 25 de diciembre, y ahí metieron entonces la adoración del niño Jesús. Que a propósito, la Biblia ni siquiera de pasta a pasta no hay un solo verso en la Biblia original que hable de un tal Jesús. Habla de Yahshua. No ningún Jesús. Jesús es una abreviación hecha en el griego y puesta en la crucifixión de Yahshua, le colocaron arriba en 3 idiomas diferentes el nombre del que estaba allí, vilipendiándole. Uno de ellos era Jesús. Pero Jesús, en el original hebreo, cuando usted lo ve, lo que quiere decir es caballo o bestia. O sea que los griegos, los odiadores de Yahshua, porque por eso lo mataron, porque lo odiaban, le colocaron allá encima la palabra Inri, pero cuando nombraron el sistema griego, lo que estaban diciendo del pueblo, he ahí la bestia. Era el vilipendio que estaban haciendo. Pero eso ustedes no lo sabían, no lo sabíamos, hasta que mirando la historia, conociendo la Biblia, viendo el original y entendiendo el plan de Dios y trayéndonos Dios a la excelencia, poco a poco nos ha ido llevando hacia una purificación de labios para conocer el nombre real y verdadero de Dios. Poco a poco. Pero cuando antes estábamos en esa ignorancia, aunque nombrábamos un nombre de vilipendio, nuestro corazón era sincero para con Dios. Y Dios lo que estaba mirando era el corazón. Pero ahora que conocemos la verdad, pues ya hay otras cosas que hay que analizarla, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, este Dios Tamuz tenía por, eso la historia señala, este Dios Tamuz era un hombre cazador, y uno de los árboles que él más le gustaba era el pino. Cuando el dios Tamuz se desaparece o muere, lo que sea, historia demasiadamente larga, los seguidores del dios Tamuz le celebraban la fiesta a Tamuz el 25 de diciembre, que es su nacimiento, y ponían un árbol al que le ponían muchos regalos debajo como regalos para el dios Tamuz, que es lo que tradicionalmente vino la Iglesia Católica a traer al cristianismo evangélico y les metió el árbol de la Navidad, que es el árbol del Tamuz, la adoración al dios Tamuz y los regalos como regalos al dios Tamuz. ¿Sigo adelante? Amados, todo esto no era más que una adoración a los dioses caídos, dioses paganos, eso es paganismo. Cuando hemos venido al Dios único y verdadero, todo eso es quitado del medio, porque el creyente quiere ir a la perfección, a la excelencia, recibe la palabra, la obedece en su corazón y se arrepiente de todo ese mal proceder pagano con el cual vivía. Entonces va hacia la perfección. Sencillamente porque el creyente no mezcla su fe, sino que está llamado a vivir una vida de pureza y una vida de dignidad delante de Dios, que es el ruego que hace el apóstol Pablo. Entonces, todas estas cosas y muchas más que podría mostrarles. El Dios Adonai dijo a Israel cuando lo sacó del paganismo de Egipto, les dijo estas palabras, en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al levantarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Es decir, Dios le dijo a Israel, ustedes tienen que crear un ambiente de santidad, un ambiente de hijos de Dios, un ambiente que dejen ver que no son de este mundo, que son del cielo, un ambiente donde ustedes dejen ver que ustedes adoran a un Dios único, real y verdadero, en tu casa, en tu trabajo, en la cocina, al acostarse, al levantarse, y a tus hijos les van a enseñar eso, donde quiera que ustedes vayan, y cuando vayan de viaje, vayan por el camino y estén en el trabajo, van a estar hablando de este Dios. Entonces surge una pregunta, cuando nosotros emprendemos un viaje, vamos con todos, ¿practicamos esa palabra? ¿Vamos hablando de las cosas de Dios? Cuando estamos en casa y nos reunimos, ¿formamos un ambiente espiritual de las cosas de Dios? Bueno, ese es el consejo que da la palabra, que formemos un ambiente de ese tipo. El ambiente de los hogares judíos estaría formado por la palabra. No era una idea fanática religiosa, sino la forma de crear un ambiente santo, de fe y de vida relacionada con Adonai. Ese era el testimonio que ellos tenían que tener donde quiera que estuvieran. Trazar un estilo de vida por gracia. Es el propósito de Dios. Para eso vino la gracia a nosotros, para que tracemos un estilo de vida y formemos un ambiente celestial, divino, donde nosotros vivimos. Así que todo lo que vaya a hacer Dios, Él lo hace por la palabra, por eso les dio la palabra. Y el ambiente que te rodea lo formas por la palabra que confiesas. Lo que el apóstol Pablo, lo que Dios estableció y aconsejó es que no nombremos a Dios y adoremos a los paganos. Es decir, no establezca una adoración a Dios de labios cuando el ambiente que tienes en casa es pagano. No. O sea, tú no puedes tener la Biblia sobre su mesa y en la esquina tener una diosa Estarteo, una virgen, un santo tal, con una vela encendida, porque ahí tiene que saber para dónde va. Tú no puedes tener la palabra de Dios aquí y el árbol de Navidad de Tamuz allá. En fin, estas cosas son las que Dios quiere que entendamos para que nos vayamos perfeccionando, vayamos hacia la excelencia cada día del conocimiento de Dios, en la medida que vamos implantando en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el lugar que nosotros estemos, implantemos el ambiente de Dios. Si nosotros entendemos un poco la historia, hubo un pacto religioso ecuménico el 20 de mayo del año 325, donde se reunieron realmente la religión católica y ortodoxa de aquel tiempo con los judíos desviados, y se llamó el Concilio de Nicea. Ese Concilio de Nicea estableció unas reglas de donde nació la originalidad de lo que es la teología. Ellos allí organizaron que eran los jesuitas los que tenían derecho de establecer y enseñar religión, enseñar de Dios y hablar de Dios a través de la teología. Ahí nació y ese es el origen de la teología. Y ese pacto ecuménico fue reconocido por todas las iglesias católicas, ortodoxas y evangélicas, sin excepción. Las prácticas rituales celebradas en la iglesia evangélica salieron de ese concilio ecuménico católico romano. O sea que quien dictó las normas para vivir un cierto tipo de vida evangélica
fue el concilio de Nicea bajo el imperio romano. No Dios, no el Espíritu de Dios. Y como es de tanto tiempo, pues esto se ha venido practicando desde el tiempo antiguo hasta ahora, y la gente ha creído que es una verdad que viene de Dios, pero no es así. Entonces es paganismo. Por eso yo dije que el paganismo fijó el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, que es el mismo día del nacimiento de el dios de los persas, es Mitra, que en Babilonia es Tamuz, que es el nacimiento del dios Sol. Si ustedes miran Deuteronomio 4, 16 al 19, hay una advertencia de Dios allí. Y las festividades comienzan del 17 de diciembre hasta el 31, que se llaman las festividades de Saturno, el dios Saturno. Por eso ustedes encuentran que casi desde el 17 de diciembre empieza la radio, la televisión y por todo lado a poner el ambiente al dios Saturno, para adorar al dios Saturno, celebrar al dios Saturno, adornar los cuartos hacia el dios Saturno, porque son festividades paganas que nos fueron enseñadas y el cristianismo pues se acostumbró a vivirlas y a practicarlas. Y vuelvo a decirles que el árbol favorito de Tamuz pues era el pino. Y en honor a este dios pagano lo colocaban cada año y ponían regalos en su raíz. Esta fiesta y paganismo religioso fue adoptado por los evangélicos y lo acostumbraban y lo acostumbran hasta el día de hoy. De esto es que Dios quiere librarnos, de esto es que Dios quiere que nos arrepintamos, de esto es que Dios quiere que nos limpiemos, para que vayamos hacia la perfección, hacia la excelencia a la cual Dios nos ha llamado, que dice, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hay otra fiesta entre el paganismo, que viene desde tiempos anteriores, y se llama el Día de los Muertos, o el Día de los Demonios. Fue adoptada también como finalmente en los tiempos de las brujas. Pero los evangélicos lo llamaron el Día de los Niños. Y esto se ha traído hasta el tiempo presente, donde se le ponen mascarillas a los niños, vestidos, y se les dan dulces y todas esas cosas. Pero no es más que una celebración a los muertos, una celebración a los demonios, celebración de brujas. Lamentablemente, el cristianismo practica eso. Pero ahora que conocemos la gracia del Señor, Pablo dice, les ruego que empiecen a caminar dignamente, conforme al propósito del plan de Dios, y límpiense de todo paganismo. El primer mandamiento que Dios nos dio fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero todas estas cosas no son más que dioses ajenos al Dios verdadero. Y muchos creyentes mezclan su adoración con el rito pagano de los demonios. Por causa del paganismo religioso, es que la palabra dice que andemos con dignidad de la vocación con que fuimos llamados. Porque venimos de un mundo de prácticas paganas. Pero hemos llegado al pacto de Dios para establecer un nuevo estilo de vida, que es el estilo celestial. Por eso allá en Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay que creerlas. Las repetirás a tus hijos tienen que saberlo. Hablará de ellas en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las atarás como una señal a tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Surge la pregunta, ¿qué ambiente hoy le damos a nuestro hogar, a nuestra casa y a nuestra familia? ¿Un ambiente pagano o un ambiente sano? Cuando nos reunimos como familia o amistades para celebrar algo, ¿qué ambiente le damos a la reunión? Los paganos y los impíos, cuando se reúnen, tienen la celebración y la comida, están todos allí. No deja de oír que alguien dice, por esto está como muerto, y ¿por qué no ponen música? Hagamos música para que esto se alegre.
Porque la vida de los impíos y de los paganos es la música de los dioses caídos, de los demonios. Entonces alegran con eso. Y nosotros pasamos por ahí. Ahora, cuando nos reunimos hoy, o nos vamos a reunir hoy, parece que nos estamos adelantando a todas estas festividades que vienen y que ustedes se van a reunir cuando estén todos juntos. ¿Qué ambiente le van a dar a la reunión? ¿Ambiente de los demonios? ¿Ambiente de los ángeles caídos? ¿Ambiente pagano? ¿Ambiente impío? ¿O un ambiente espiritual y celestial? Yo creo firmemente que aquí es cuando se deriva la palabra que el apóstol Pablo dijo, para unos olemos a vida y para otros olemos a muerte. Porque si viene a la casa nuestra en una reunión, un impío, un pagano, un hijo de la serpiente, uno que no conoce nada de Dios, dice, esos creyentes son muertos. Usted entra allá y no se escucha una música de nada, están muertos espiritualmente. Porque olemos a muerte para ellos. Pero dice, para otros somos olor de vida, grato y agradable a Dios. Entonces, ¿qué es todo esto? Cuando nos reunimos y tenemos la reunión grande, oye, pero aquí falta algo, está el agua, está la limonada, oye, pero nos falta la cerveza, nos falta el vino, nos falta el aguardiente. ¿Y dónde está el tocadisco, el piano? ¿Dónde está? Bueno, ¿y dónde están las muchachas para el baile? Todo eso es la preparación del paganismo. Y todo eso se hacía en honor a los dioses paganos. El llamado de la palabra es que formemos un ambiente celestial, un ambiente divino, que no tiene nada de eso. Tenemos que mantenernos alejados de lo pagano y vivir para Dios. Eso es ir hacia la excelencia a la cual Dios nos ha llamado. Alguien me escribe y dice, apóstol, usted acabó con la Navidad para nosotros. Ay, no. Quiere decir que hay creyentes que son paganos totalmente. Pero hay que salir de allí porque entonces no vamos a la excelencia, a la pureza y a la perfección. De todas maneras, el creyente produce el ambiente, cualquiera sea, o un ambiente pagano o un ambiente santo. Usted lo produce. Cada que usted se reúne, cada que tiene una fiesta, cada que tiene una celebración o algo, usted produce el ambiente. Que es que mi hija cumple los 15 años, que es que mi hija se graduó, que es que mi hija esto, que es que mi cumplió años, que este y que lo otro. Ustedes van a producir un ambiente. ¿Qué ambiente van a producir? ¿Un ambiente pagano o un ambiente espiritual y santo para Dios? Pues eso es decisión de cada uno de acuerdo al conocimiento que tenga de Dios y el deseo de ir hacia la perfección. Ya sea pagano o santo, todo depende del conocimiento y el temor que tenga. Pues bien, el apóstol Pablo dije al principio que no establece como una orden de autoridad, sino una orden de amor. Y el amor es más que cualquier otra cosa. Una de las manifestaciones de la autoridad apostólica se ve en la recomendación que Pablo le hace a Timoteo. Ya en su segunda carta le dice, hijo mío, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Yahshua. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda la forma de las sanas palabras. La autoridad apostólica está basada en la seguridad de quién viene con la palabra y de quién viene la palabra. Y Pablo sabía de quién había recibido la enseñanza de ir a la perfección y a la excelencia. Y la única manera de mantener la autoridad de la palabra es manteniendo la forma que fue enseñada, sin medrarla, sin adulterarla, sin diluirla. ¿Cuál es el ambiente que establecemos en nuestras casas cuando nos reunimos?
Pregúntese. Váyase por las calles en este tiempo, que es tiempo de gran paganismo y celebración a los dioses caídos, celebración pagana, religiosa. Váyase por las calles y usted encontrará las reuniones y se dará cuenta cómo se reúnen los impíos, los hijos de la serpiente, los que no tienen a Dios y los adoradores del paganismo. Que eso no suceda en tu casa. Que eso no se parezca en tu casa. Que haya un ambiente celestial y divino. Porque el decir del mundo del impío es que una reunión sin licor, sin música ni baile no es nada. ¿Adoptarás ese dicho o adoptarás el consejo de la palabra? Bueno, la palabra dice allá en Efesios 5 esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Verdad que no dice por ninguna parte el apóstol Pablo, y cuando reunís, traigan cerveza, traigan vino, traigan licor, pongan música perversa y corrupta? No, él no dice eso. ¿Podremos hoy como creyentes en este pacto de gracia establecer un ambiente según Dios? ¿Qué ambiente ponemos en nuestro hogar, en nuestras reuniones, cuando nos reunimos? Yahshua dijo estas palabras: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando Yahshua encarnó la personalidad del hombre, se identificó con él, sometiéndose a la palabra que ya había sido dada, y se sometió en obediencia. Esta es la observancia correcta y la clave para vivir una vida de victoria como la vivió Yahshua. Él dijo: según me enseñó el Padre, así hago. Esta es la autoridad de este ministerio. Que aprendamos a mantenernos en lo que hemos aprendido de la revelación del Espíritu. Pablo finalmente, al terminar su ministerio, dijo: he guardado la fe, he hecho como se me ha pedido, sed imitadores de mí como yo de Yahshua. Amados, vamos hacia una excelencia. Es un proceso, es un camino que vamos dejando poco a poco una cosa y otra y otra y otra y otra. Algunas nos duele dejarlas porque estamos apegados a eso. Pero cuando Dios limpia el corazón y limpia el alma y limpia el hogar por completo. Entonces, cuando hemos venido diciendo que busquemos una relación profunda e íntima con Dios, es porque una relación profunda e íntima con Dios hace que internamente su ser comience a rechazar lo que no es de Dios. Eso es como cuando usted ve una persona que ha sido intoxicada por un sistema de comidas chatarra, de azúcares y de cosas de esas, y está enfermo. Entonces, cuando comienza a entrar en un proceso de desintoxicación, de limpieza, pues al principio va dejando unas cosas, pero le duele tener que dejar eso, no comprar el azúcar, no tomarme la gaseosa, esto. Entonces comienza como a sufrir, y no me parece el sabor rico del agua ni de la limonada sola, eso no va, qué sufrimiento, porque así pasa con el cristiano. Pero a medida que va avanzando y el cuerpo se va limpiando, se va desintoxicando, llega un momento en que llega este caso. Yo veo una gaseosa y siento molestia en mi estómago. Veo el azúcar y no puedo aceptarlo.
Realmente porque ya el organismo no lo acepta, no lo recibe porque se limpió. Y eso es precisamente lo que espiritualmente también sucede. Cuando la santidad de Dios embarga tu vida, todo aquello que es paganismo comienza a rechazarlo de su propio ser. Amados, vamos hacia la perfección. Vamos hacia la santidad. Vamos a crear un ambiente divino donde quiera que nos encontremos y vamos a tener la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas ahora y por siempre. Los declaro bendecidos con toda bendición.